La sal como símbolo de alianza. Ahora veremos cómo la sal es un símbolo de permanencia con Dios, como también es un pacto de acuerdo mutuo y por último, cómo se usa la sal para las ofrendas. En tiempos de los antiguos imperios, la sal no era solo un condimento o una simple mercancía, era un bien tan vital que su valor trascendía lo económico. Las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Roma y Grecia dependían de ella no solo para conservar alimentos en un mundo sin refrigeración, sino también como símbolo de pureza, fidelidad y permanencia. En el mundo antiguo, la sal llegó a ser utilizada como moneda. En Roma, por ejemplo, los soldados eran pagados con sal, lo que originó el término salario. De hecho, muchas ciudades romanas tenían mercados especializados en sal, donde su comercio era tan importante como el de otros metales preciosos. Más allá de su uso práctico, la sal se convirtió en un símbolo profundo de estabilidad y pureza. Las culturas egipcia y mesopotámica, por ejemplo, utilizaban la sal en rituales religiosos, ofreciendo sal en sus ceremonias para establecer pactos o juramentos. En Grecia, la sal era vista como un medio para proteger los acuerdos sagrados entre los dioses y los hombres. En una región donde el calor extremo y la escasez de recursos eran comunes, la sal era vista como algo esencial para la vida. Era utilizada para conservar carne y pescado en el comercio de larga distancia, y su presencia era una garantía de que las provisiones podían mantenerse por más tiempo. Sin sal, los pueblos no habrían sobrevivido a largos viajes ni soportado las sequías. Con este ejemplo, veremos la importancia de la sal dentro de las culturas antiguas. Un comerciante de caravanas se sienta junto a su hijo, observando cómo intercambia sacos de sal por bienes raros, como especias exóticas y sedas de Oriente. La sal, hijo, es más valiosa que el oro, le dice. Sin ella, todo lo que tenemos en esta vida se corrompe. Y lo que corrompe pierde su valor. Pero la sal es eterna. La sal, por su capacidad para preservar, se convirtió en un símbolo profundo de la permanencia de los acuerdos y de la vida misma. No solo era un bien indispensable, sino que en las culturas antiguas representaba el sostén de la vida y el vínculo entre las personas y sus dioses. Todas las ofrendas elevadas que los israelitas presenten al Señor, te las doy a ti y a tus hijos y a tus hijas, como decreto perpetuo. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tus descendientes. Números 18:19. La sal en el Antiguo Testamento tiene una fuerte connotación de incorruptibilidad. Al igual que la sal no se descompone con el tiempo, el pacto de Dios con su pueblo es eterno. La sal se convierte en un símbolo físico de un acuerdo que no puede romperse, simbolizando la fidelidad de Dios hacia Israel y por extensión su fidelidad hacia todos los que aceptan su pacto. Cuando se menciona un pacto de sal en la Biblia, no solo está hablando de una promesa de Dios, sino también del compromiso de su pueblo hacia Él. La sal, como una sustancia que preserva, representa la voluntad de Dios de preservar a su pueblo a través de todas las generaciones, asegurando que su relación con Él sea inquebrantable. En Levítico 2:13, Dios ordena que la sal se añada a todas las ofrendas de cereal, lo que refuerza la idea de que la sal es una parte esencial en la relación entre Dios y su pueblo. Este mandato no es simplemente ritual, es un recordatorio de que cualquier sacrificio ofrecido debe estar marcado por la pureza, la lealtad y la perdurabilidad del pacto con Dios. Con este ejemplo, veremos que el pacto de la sal
es una poderosa ilustración de fidelidad divina. Una familia hebrea se sienta alrededor del fuego y el padre le explica a su hijo que cuando el sacerdote coloca la sal sobre la ofrenda, no solo está ofreciendo algo a Dios, sino que está haciendo un pacto eterno. Esta sal, dice el padre, es un recordatorio de que el amor de Dios por nosotros nunca se disolverá, nunca se corromperá, tal como la sal preserva nuestra comida. Es un amor eterno. El pacto de sal es una poderosa ilustración de la fidelidad divina. A través de este símbolo tangible, los israelitas entendían que el amor y el compromiso de Dios hacia ellos no solo era un hecho presente, sino que abarcaba las generaciones futuras. La sal en el pacto se convierte en un símbolo de la permanencia y la pureza del acuerdo divino. Hoy, este pacto de sal sigue siendo relevante. Nos recuerda que el Dios de Israel, el mismo que preservó a su pueblo, es el Dios que preserva nuestras vidas hoy. Sus promesas son firmes, inquebrantables y no se disuelven con el tiempo. Tal como la sal preserva la comida, el pacto de sal simboliza la preservación de la relación entre Dios y su pueblo. En nuestra vida diaria, a menudo enfrentamos momentos de duda, dificultad y prueba. La sal nos recuerda que, así como no podemos imaginar una vida sin sal, no podemos imaginar nuestra vida sin la fidelidad de Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros, un pacto eterno, pero también nos llama a ser fieles. Así como Él no rompe sus promesas, nosotros somos llamados a vivir de acuerdo con nuestras promesas a Él. Este pacto de sal también nos invita a ser sal para el mundo, preservadores de la pureza, agentes de paz y esperanza. Jesús dijo, «Ustedes son la sal de la tierra». Mateo 5:13. Como cristianos, estamos llamados a ser transformadores, preservadores de la verdad, la justicia y el amor. En un mundo que a menudo se corrompe por la desesperanza y el egoísmo, nuestra fidelidad a Dios puede ser un faro de luz para los demás. El pacto de sal no es solo un recordatorio del pasado, sino una invitación a vivir el presente y el futuro con fidelidad. Dios ha prometido preservarnos y nosotros somos llamados a vivir de manera que refleje esa fidelidad en nuestras relaciones con Él y con los demás. Al reflexionar sobre este pacto, pregúntate, ¿cómo puedo ser sal en el mundo de hoy? ¿Cómo puedo vivir de manera que preserve la pureza, la paz y la justicia que Dios desea? Si te está pareciendo interesante el video, no te olvides de darle like y dejar amén en los comentarios para que el Señor vea que estás presente. La sal como agente de purificación y preservación. Eliseo arrojó sal en el agua y declaró, «Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad». 2 Reyes 2:21. El uso de la sal por parte de Eliseo no es un acto de magia ni una superstición, sino una poderosa manifestación de la intervención divina. La sal, un elemento común, es utilizada por Dios como un medio para llevar a cabo una restauración sobrenatural. En un contexto donde el agua era esencial para la vida, especialmente en tiempos de sequía y enfermedad, la sal simboliza la pureza y la santidad que Dios infunde en lo que parece estar perdido o corrompido. En la antigüedad, los pueblos dependían enormemente de las fuentes de agua para su sustento. La calidad del agua afectaba la salud y la prosperidad de las comunidades. Por lo tanto, el milagro de Eliseo tiene un impacto no solo físico, sino profundamente espiritual, mostrando que el poder de Dios puede transformar incluso las situaciones más desesperadas en testimonios de su gracia y poder. En la Biblia, la sal es utilizada como un símbolo de lo que preserva la vida.
En un mundo que constantemente se enfrenta a la corrupción moral y espiritual, la palabra de Dios es descrita como esa sal que preserva a los creyentes del deterioro. En el contexto de la vida cristiana, la sal simboliza la fidelidad a las enseñanzas de Dios, protegiendo a los individuos de caer en el pecado y en la corrupción espiritual. Hoy en día, el mundo parece estar envuelto en un constante proceso de deterioro moral y espiritual. Las tentaciones y corrupciones de la vida moderna afectan incluso a las comunidades cristianas. Sin embargo, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser esa sal en el mundo. Somos llamados a preservar lo bueno, a ser agentes de cambio que resisten la corrupción que nos rodea. La sal no actúa por sí misma. Es efectiva solo cuando entra en contacto con aquello que necesita preservarse. De la misma manera, los cristianos estamos llamados a interactuar con el mundo de manera activa, llevando la luz del Evangelio a aquellos que aún no conocen a Cristo, protegiendo y preservando lo que es justo, lo que es verdadero y lo que es puro. Al igual que la sal impide que los alimentos se descompongan, nuestra fe y acciones pueden evitar que el mundo se hunda aún más en el pecado. Estamos cumpliendo con ese llamado. A menudo, en medio de las luchas diarias, es fácil perder de vista el propósito divino que tenemos en el mundo. Vivimos en una cultura que promueve valores opuestos a los principios de la fe cristiana. La pregunta que debemos hacernos es si estamos siendo esa sal que preserva lo bueno en un mundo que tiende a descomponerse. Estamos llamados a ser el contraste, a ser la diferencia. Nuestra fe debe ser un preservativo espiritual para la sociedad, una que sirva para mantener la verdad, la justicia y la paz en un mundo donde todo parece deteriorarse. La sal también es símbolo de pacto en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la sal era parte de los pactos, un símbolo de la permanencia de la relación entre Dios y su pueblo. Al ser la sal un símbolo de la permanencia de los pactos de Dios, nuestra relación con Él debe ser preservada, intacta y firme, sin corrupción ni decadencia. A lo largo de este capítulo hemos explorado el papel de la sal como un símbolo de purificación y preservación, tanto en la antigüedad como en la vida cristiana. La sal es más que un elemento físico, es un recordatorio de la acción transformadora de Dios en el mundo y en nuestras vidas. Como Eliseo sanó las aguas de Jericó, Dios desea restaurar nuestras vidas y preservarnos en su verdad, protegiéndonos del pecado y de la corrupción espiritual. Nos invita a ser esa sal en el mundo, a mantenernos firmes en nuestra fe y a preservar lo bueno, resistiendo la decadencia moral y espiritual que nos rodea. La sal es un recordatorio constante de que con Dios siempre hay esperanza de restauración, purificación y preservación. La sal como identidad de los cristianos. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, no solo les estaba dando un título, les estaba asignando un rol vital: influir, transformar y preservar lo bueno en el mundo. La sal no es solo un condimento, sino algo esencial, algo que preserva, da sabor y al mismo tiempo puede hacer una gran diferencia cuando se utiliza correctamente. En esa simple frase, Jesús les recordó a sus discípulos y a todos los que escuchan que tienen una misión. Su presencia en la tierra tiene un propósito divino, uno que trasciende lo cotidiano y apunta a la eternidad. Los cristianos, entonces, no son personas que simplemente existen, sino personas que son llamadas a hacer una diferencia significativa, como la sal que transforma lo que toca. Jesús
Miró a los discípulos, algunos aún dudosos, y agregó con tono lleno de autoridad: así como la sal da sabor a la comida, vosotros sois llamados a dar sabor a la vida de aquellos que os rodean. Si la sal no cumple su propósito, se vuelve inútil. Del mismo modo, si como cristianos no reflejamos el amor y la justicia de Dios, nuestra influencia sobre el mundo disminuye. Esta afirmación de Jesús es un recordatorio de que el papel de los cristianos en el mundo no es pasivo ni indiferente. La sal tiene varios usos fundamentales. Conserva los alimentos, les da sabor e incluso puede ser utilizada como un medio de sanación. Así también, los cristianos son llamados a preservar los valores fundamentales del reino de Dios en un mundo que muchas veces está en decadencia moral y espiritual. La sal preserva, da vida. Los cristianos son llamados a ser los preservadores de la verdad, del amor, de la justicia, en una sociedad que muchas veces puede perder el rumbo. ¿Cómo estamos cumpliendo este mandato en nuestro entorno? ¿Nuestra vida refleja la preservación de los valores divinos o nos hemos dejado arrastrar por la corriente del mundo, perdiendo nuestro sabor? El chef sabe que, sin la sal, los ingredientes de un plato pueden ser frescos, pero carecen de ese toque final que los hace irresistibles. La sal no solo mejora el sabor, sino que lo resalta. En la vida de los cristianos, el amor y la justicia de Dios son esa sal. Son los que dan verdadero sabor a nuestra existencia. Sin este sabor, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones se quedarían vacías, incoloras, insípidas. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión como cristianos o hemos perdido nuestra influencia? Nuestra misión no es solo ser buenos, sino ser agentes de cambio, seres que dan vida y sabor a este mundo. La sal, cuando se usa correctamente, preserva, transforma y da carácter. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de ser esos portadores del sabor divino que transforma la vida. La sal, cuando pierde su sabor, se vuelve insípida, sin valor, y es descartada. De igual manera, cuando los cristianos dejan de ser testigos auténticos del amor y la verdad de Dios, su influencia en el mundo disminuye. La sal debe cumplir su propósito o pierde su función. Los cristianos deben mantener su identidad como portadores de la verdad y la gracia. La reflexión aquí invita a la introspección. ¿Cómo estamos viviendo nuestra identidad cristiana? ¿Estamos siendo sal en un mundo que necesita desesperadamente de la verdad, el amor y la justicia? Los testimonios modernos nos muestran que la sal sigue viva y activa en el mundo de hoy. Son aquellos hombres y mujeres que, al igual que en los tiempos de Jesús, se levantan y actúan como instrumentos de Dios, llevando luz a la oscuridad, esperanza a los desesperados y amor a los que más lo necesitan. Personas comunes como tú y yo están llamados a hacer una diferencia. A través de actos sencillos de amor, generosidad y fe, transforman vidas. Aunque no siempre reciban reconocimiento, su influencia es innegable. Son la sal que da sabor a un mundo que a menudo parece carecer de esperanza. Si pudiéramos observar nuestras propias vidas, ¿qué sabor dejaríamos en el mundo? Seríamos reconocidos por nuestra dedicación a Cristo, por nuestro amor por los demás, por nuestra disposición a transformar nuestro entorno. El llamado de Jesús es claro: ser sal en este mundo, no por nuestra gloria, sino por la de Él. La sal en el culto y las ofrendas. Levítico 2:13. Sazonarás con sal todas tus ofrendas. En el Antiguo Testamento, las ofrendas eran mucho más que rituales. Eran un lenguaje sagrado que expresaba la relación entre Dios y su pueblo.
ya fuera una ofrenda de grano, un sacrificio animal o una libación. Cada acto llevaba consigo un significado profundo. Entre las instrucciones detalladas para estas ofrendas, una resalta por su singularidad. Sazonarás con sal todas tus ofrendas. Levítico 2:13. Este mandato no era un mero detalle culinario, sino un símbolo cargado de significado espiritual. La sal, en el mundo antiguo, era un bien preciado. No solo preservaba los alimentos, sino que también simbolizaba pureza, integridad y permanencia. Al añadir sal a las ofrendas, Dios estaba comunicando que su pueblo debía presentarse ante Él con un corazón genuino, libre de corrupción y comprometido con la verdad. La sal, en este contexto, actuaba como un recordatorio de que la adoración no podía ser superficial o efímera, debía ser duradera, como el pacto que Dios había establecido con Israel. Además, la sal tenía un papel central en la cultura de los pactos. En el mundo antiguo, compartir sal era una señal de lealtad y compromiso inquebrantable. Así, al sazonar las ofrendas con sal, Dios estaba reforzando la idea de que su relación con Israel no era temporal, sino eterna. Cada ofrenda se convertía en un acto de renovación del pacto, un recordatorio de que la fidelidad de Dios era tan constante como la sal que preserva. Pero la sal no solo simbolizaba la fidelidad de Dios, también exigía una respuesta de parte del pueblo. Al presentar una ofrenda sazonada con sal, los israelitas reconocían que su devoción debía ser íntegra y sincera. No bastaba con cumplir el ritual. Era necesario que sus corazones estuvieran alineados con el propósito de la ofrenda. La sal, entonces, se convertía en un símbolo de la transformación interior que Dios buscaba en su pueblo. Aunque los sacrificios rituales del Antiguo Testamento han quedado atrás, el principio detrás de la sal sigue siendo relevante. Hoy, nuestras vidas son las ofrendas que presentamos ante Dios. Cada palabra, cada acción y cada pensamiento pueden ser sazonados con sal, reflejando una adoración genuina y transformadora. En un mundo donde la adoración a menudo se reduce a fórmulas vacías o emociones pasajeras, la sal nos llama a algo más profundo. Nos invita a examinar si nuestras vidas están marcadas por la integridad, la fidelidad y el compromiso que Dios espera. ¿Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros o nos conformamos con una fe superficial y rutinaria? La sal también nos desafía a ser agentes de preservación en un mundo en descomposición. Así como la sal evita la corrupción en los alimentos, nosotros estamos llamados a preservar la verdad y la justicia en medio de la cultura que nos rodea. Nuestra adoración no puede limitarse a lo que ocurre dentro de las paredes de una iglesia. Debe extenderse a cada aspecto de nuestra vida, influyendo en nuestro entorno y reflejando la fidelidad de Dios. Además, la sal nos recuerda que nuestra relación con Dios es un pacto inquebrantable. Cada vez que nos acercamos a Él en adoración, estamos reafirmando nuestro compromiso de ser fieles, incluso en medio de las pruebas y las distracciones de la vida cotidiana. Este pacto no se basa en nuestras fuerzas, sino en la gracia constante de Dios, que nos sostiene y nos transforma. La adoración no es solo un acto individual, también es un acto comunitario. En la iglesia, la sal nos llama a buscar la autenticidad y la unidad. Muchas veces, los servicios religiosos pueden volverse mecánicos, centrados en la forma más que en el fondo. La sal nos desafía a romper con esa rutina, a buscar una adoración que nazca del corazón y que refleje la diversidad de dones y experiencias que Dios ha puesto en su pueblo. En este sentido, la adoración colectiva debe ser un espacio donde la sal de cada individuo contribuya a un todo mayor.
No se trata de cuán perfecto sea el canto o cuán elocuente sea el sermón, sino de cuán genuina sea la devoción de la comunidad. La sal nos recuerda que la adoración es un acto de entrega mutua, donde cada persona aporta lo mejor de sí para glorificar a Dios. La pregunta más profunda que surge de este principio es si nuestras vidas están verdaderamente sazonadas con sal. ¿Estamos viviendo de manera que nuestras acciones, pensamientos y palabras sean ofrendas agradables a Dios? ¿Estamos preservando la verdad y la justicia en nuestro entorno o nos hemos dejado contaminar por la cultura que nos rodea? La sal también nos invita a examinar nuestras prioridades. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo esencial. ¿Estamos dedicando tiempo a cultivar nuestra relación con Dios o hemos permitido que otras cosas ocupen su lugar? La sal nos llama a volver a lo básico, a recordar que nuestra vida es una ofrenda que debe ser sazonada con amor, gratitud y fidelidad. La sal, en su sencillez y profundidad, nos desafía a vivir una fe que trascienda lo superficial. En el Antiguo Testamento era un símbolo de pureza, fidelidad y pacto. Hoy sigue siendo un recordatorio de que nuestra adoración debe ser genuina, transformadora y comprometida. Cada día es una oportunidad para ofrecer nuestras vidas como ofrendas sazonadas con sal, reflejando la gracia y la fidelidad de Dios en un mundo que desesperadamente las necesita. La sal no solo preserva, también transforma. Nos recuerda que nuestra fe debe ser más que palabras, más que rituales. Debe ser una ofrenda viva, sazonada con amor, fidelidad y pureza. ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera, a ser sal en un mundo que necesita desesperadamente el sabor de la gracia? Si te ha gustado este video, no te olvides en dejar un like y dejar tu comentario sobre la reflexión que sacas de este video. Suscríbete para estar atento a más contenido como este. Amén.